Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los Salmos. Vamos a continuar en este día hablando y estudiando del Salmo 21, otro salmo de la autoría, iba a decir del rey David, pero de la autoría del Espíritu Santo que inspiró al rey David para escribir esto. Y a través de esto hoy vamos a ver una fracción de ese salmo, de la cual vamos a aprender cosas que nacen del corazón de Dios, que David expresa y que podemos decir que son proféticas. Dice en el versículo 8, alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Venía David hablando de palabras muy tiernas acerca de cómo era Jehová con él, Dios con él. Pero aquí hay un cambio brusco donde ya no habla de la relación de Dios con él, que es un símil de la relación de Dios con su pueblo, con sus hijos, contigo que me escuchas y conmigo. Pero aquí comienza a dar un giro donde va a hablar de los enemigos de Dios. Ahora, ¿quiénes son los enemigos de Dios? Sería bueno que podamos distinguir quiénes son enemigos de Dios. Principalmente podemos decir el diablo o Satanás, él con la tercera parte de los ángeles que desobedecieron y que se posicionaron en contra de Dios. Por eso en Apocalipsis 12:7 habla de que Miguel y sus ángeles los echaron del cielo, fueron echados del cielo y están como enemigos de Dios. Y como no pueden atacar a Dios directamente porque ya fueron vencidos por Miguel y sus ángeles, buscan atacar a la creación de Dios, a los hijos de Dios, a los siervos de Dios. Así que tenemos, por un lado, esos enemigos. Y esos enemigos los alcanzará, porque dice, tu diestra los alcanzará, los pondrá como horno de fuego en el tiempo de su ira. Habla de un momento donde la ira de Dios, yo sé que hay algunos que piensan, no, pero Dios es amor, ¿cómo puede tener ira? La Biblia habla de la ira de Dios, del tiempo de la retribución, del tiempo del pago al extravío, del tiempo donde la justicia de Dios se manifiesta, en que, por ejemplo, Satanás y sus ángeles serán juzgados y serán echados en el lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Esa es una realidad que ha de suceder. Ahora, más allá de este personaje y sus seguidores, ¿quién más son los que son los enemigos de Dios? Sí, dentro de la humanidad hay quienes se ponen como enemigos de Dios, porque abiertamente se oponen a Dios, abiertamente desafían a Dios, abiertamente provocan a Dios y a su ira. Y también dentro de la humanidad está aquellos que aún profesando fe o
congregándose, oyendo a la iglesia o haciendo alguna cosa ritual, se constituyen como enemigos de Dios, porque la Biblia dice claramente, el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. No podemos servir a dos señores, a este mundo y los deseos de este mundo, y servir al Altísimo. Por eso la Biblia claramente, ahora tenemos que entender cuando dice de este mundo. La palabra mundo en el griego antiguo es la palabra cosmos. Y no habla de un lugar físico como el planeta Tierra, sino que habla del desarrollo de una filosofía de pensamiento, de moda, una corriente. El apóstol Pablo dice así, en Efesios dice, cuando antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Cuando seguimos la corriente de este mundo nos constituimos en enemigos de Dios. Y cuidado, que no vale que estés en una iglesia o ocupes un cargo en la iglesia si sigues, si adoptas la corriente de este mundo. Porque la Biblia dice, mismo Pablo dice, siguiendo la corriente de este mundo, que es conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, al enemigo de Dios. Si tú sigues la corriente creada, promocionada por el enemigo de Dios, y lo haces voluntariamente, porque esa corriente siempre va a ser contraria a la palabra de Dios. Pero claro, aceptamos argumentos, aceptamos excusas, como que eso no es para sí, que la palabra de Dios hay que adaptarla o modernizarla. Si tú entras en eso, en ese círculo de razonamientos de humana sabiduría, te constituyes automáticamente como enemigo de Dios. Por eso te digo, he dicho al principio, esto es profético. Esto es para que entiendas que si amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. Si amas este mundo sabiendo que la corriente de este mundo te va a llevar a hacer las cosas que son contrarias a la palabra de Dios, el amor del Padre no está en ti y te constituyes en enemigo de Dios. ¿Y qué piensas que sucederá con los enemigos de Dios? Porque ya hablamos del fin del diablo y sus ángeles. Pero dice que la diestra de Dios alcanzará a todos los que lo aborrecen. Aborrecer, en definitiva, significa amar menos. Y aquellos que aman menos a Dios que a este mundo, automáticamente se constituyen en enemigos de Dios. Y Dios dice que los pondrá como horno de fuego en el tiempo de su ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Eso, lamentablemente, sucederá tanto para los enemigos espirituales, hablamos de Satanás y ángeles caídos, o sea, demonios, pero también de personas. Hemos hablado de aquellos que se constituyen hombres poderosos en foros internacionales que quieren dominar el mundo negando a Dios y dejando a Dios de lado. ¡Ay, Dios! Que se arrepientan y puedan entender su necedad. Y aún aquellos que niegan el Evangelio porque no es moderno, porque eso es una cosa pasada de moda. Y aún peor, aquellos que creyéndose hijos y hasta aún siervos de Dios,
pero están en la corriente de este mundo, sin darse cuenta lo que les ha de venir. O mejor dicho, quizás no creyendo lo que la palabra de Dios dice que ha de suceder a aquellos que son enemigos de Dios. Horno de fuego, ira de Jehová, y que serán consumidos. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Oh mi Dios, quebranta mi corazón, Quebranta mi corazón. transfórmame a tu imagen. Quiero ser como tú, Queremos ser como tú, digno de alabanza, digno de oración. Eres tú. quiero más y más y más de ti. Queremos más de ti. Te anhelo, Jesús. necesito tu presencia en mí. Sí. Oh.
Continuamos con el Salmo 21, donde estábamos viendo en estos versículos que hemos visto anteriormente como en contraste de cómo Dios actúa con sus hijos, cómo actúa con aquellos que quieren ser enemigos de Dios. Y hemos identificado 3 tipos de enemigos de Dios. Uno espirituales, Satanás y sus ángeles. Y 2 naturales. Uno que tiene que ver con los que abiertamente desechan a Dios y quieren dejar a Dios de lado. Y no se arrepienten, sino que por el contrario son contumaces, necios. Sí, como aquellos de Babel, que desobedecieron a Dios y se hicieron una torre para querer llegar al cielo y asentar su trono junto a las estrellas. Así quieren los poderosos dominar el mundo y así serán confundidos por el Espíritu de Dios. Y por otro lado, esa iglesia o aquellos que pretenden ser iglesia, pero siguen la corriente de este mundo, que es contraria a la palabra de Dios, y la tuercen y la retuercen para justificar. Y el rey David proféticamente sigue diciendo en el versículo 10 acerca de lo que sucederá con los enemigos de Dios. Versículo 10 en adelante dice, su fruto destruirás de la tierra. Así como fue destruido Babel, y nunca más se supo de esa torre, ni de los planes que tenían, nunca más, porque fueron confundidos y dispersados por la tierra. Y su descendencia de entre los hijos de los hombres, de ellos nunca más volvió a levantarse así. Porque intentaron el mal contra ti, está diciendo, intentaron el mal contra Jehová, contra Dios. Y verdaderamente tenemos que entender que cuando intentan el mal y sacan leyes perversas, y hacen acciones perversas, y lo que hacen es aceptan cosas perversas dentro de ellos. No lo hacen contra nosotros, perdón, lo hacen contra Dios, porque son inspirados para volverse contra Dios. Fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Sí, mucho se habla de los que quieren dominar el mundo. Hablan del Foro de Davos, de los Illuminati, el Club Bilderberg, los masones, los poderosos de la tierra. Mucho se habla. Sí. Podrán fraguar maquinaciones, como dice aquí, pero no prevalecerán. ¿Quién podrá prevalecer contra Dios? ¿Quién podrá imponer sus planes y sus maquinaciones delante del Dios vivo, del Todopoderoso? Versículo 12. Pues tú, dice David, los pondrás en fuga, como en Babel salieron, huyendo, despavoridos, confundidos de un lado para otro. Él los puso en fuga y termina diciendo, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Qué tontería rebelarse contra Dios. Qué tontería negar
a Dios. ¡Qué tontería irracional que tienen los humanos creerse que están por encima de Dios! Oh Señor, ábrele los ojos para que se arrepientan y salgan de esa necedad. Y aquellos que alguna vez conocieron tus caminos, vuelvan a tus caminos, Señor. Y aquellos que aún renegando de ti, Señor, les sean abiertos los ojos del entendimiento y tú muestres tu misericordia sobre ellos antes de que sea tarde.